Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de la contaminación acústica. Pero antes, ¿qué es la contaminación sonora? A la contaminación sónica se la puede definir como aquel sonido o vibración que produce una molestia, algo indeseable e irritante para quien es afectado e interfiere con nuestras actividades o descanso de quien lo escucha o lo siente, y la cual provoca una serie de consecuencias negativas. Para comprender de mejor manera es necesario entender la diferencia entre ruido y sonido. ¿Qué es el ruido? El ruido está catalogado como aquel sonido que produce una molestia, algo indeseable e irritante para quien es afectado e interfiere con nuestras actividades o descanso. Cabe también mencionar el hecho por el que cuando escuchamos las olas del mar o la caída de una cascada no es molesto para nosotros. Por tal razón la diferencia entre ruido y sonido. ¿En qué consiste la contaminación sonora? Basándonos en la definición de ruido, podemos definir que la contaminación por ruido consiste en la alteración o interferencia de las actividades o descanso de quien lo escucha, y lo cual provoca una serie de consecuencias negativas, ya que el ruido no afecta únicamente a los seres humanos, también a animales y todo aquel ser vivo que tenga la capacidad de audición. ¿Qué causa la contaminación acústica? La contaminación sonora puede tener varias procedencias u orígenes, como por ejemplo, lo que todos evidenciamos cada día, el tránsito provocado por nuestro uso de automóviles. Otros ejemplos es por aparatos de radio y televisión en alto volumen, ya que estos pueden llegar a producir de 100 a 110 decibeles. También es producido en actividades de construcción provocados por el uso de grúas, mezcladoras de cemento, operaciones de soldadura, martilleo, perforación y otros trabajos, al igual que en otras actividades industriales como en la minería, como por ejemplo en los procesos de voladura o el chancado, que es la pulverización de las rocas. ¿Cómo prevenir la contaminación sónica? Existen varias formas con las que se puede reducir, disminuir o incluso llegar a evitar la contaminación sonora, como son la limitación del tráfico en las ciudades, uso peatonal del centro urbano, correcto mantenimiento del vehículo, uso de silenciador, minimizar el uso del claxon o pito en las ciudades, uso generalizado del transporte público y transporte alternativo como las bicicletas, aprovechamiento de teletrabajo, lo evidenciado durante la pandemia del COVID-19. Viviendas con insonorización adecuada, paneles absorbentes acústicos en paredes y techos, ventanas dobles, etc. Uso de equipos protectores personales EPPs para trabajadores expuestos al ruido, limitación de los espacios lúdicos o recreativos nocturnos, montajes de máquinas de aire acondicionado, máquinas industriales, etc., con sus respectivos soportes antivibratorios anclados en el suelo o paredes. Chequeos médicos a toda persona expuesta a ruidos y vibraciones superiores a los límites máximos permisibles. Control real y adecuado de la normativa. ¿Dónde se produce la contaminación sónica? La contaminación sonora es producida o hay en diferentes lugares que se realice varias o una actividad en específico que supere los límites máximos permisibles. Por tal razón, a continuación mostraremos los tipos de fuentes de ruido. Tipos de fuentes de ruido. Fuentes fijas.
Se considera fuentes fijas a toda industria, máquinas con motores de combustión, eléctricos o neumáticos terminales, aeropuertos, clubes o discotecas, polígonos de tiro, ferias, circos u otros semejantes. Fuentes móviles. Se consideran a los aviones, helicópteros, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, maquinarias con motores de combustión interna, embarcaciones, etc. ¿Cómo se mide la contaminación sónica? El ruido se mide a través de equipos e instrumentos como el sonómetro o el dosímetro, por medio del nivel de presión sonora, el cual se lo expresa en decibelios, dBA o dBc. ¿Cómo se evalúa el ruido? El ruido no puede medirse en unidades objetivas, debido a su naturaleza subjetiva. Ahora bien, es posible realizar una descripción cuantitativa aproximada centrándose en el fenómeno físico, el sonido. ¿Cómo afecta la contaminación sonora al ser humano? La contaminación sónica principalmente genera una pérdida auditiva a las personas y a los animales, es decir, a los seres vivos, produciendo así afectaciones a la calidad de vida. Trauma acústico, que es causado por un ruido único de corta duración pero de muy alta intensidad, como una explosión, la cual resulta en una pérdida auditiva repentina y generalmente dolorosa. Hipoacusia neurosensorial, provocada por una exposición crónica a ruidos de no tan alta intensidad. El mecanismo por el cual esta exposición causa lesión no es muy bien conocido. Sin embargo, hay destrucción de las estructuras del oído interno medio. Generalmente se acompaña de otros síntomas como acúfenos, disminución de la capacidad de discriminación, distorsión de los sonidos o displacasias. Una persona afectada con hipoacusia consulta al médico porque presenta dificultad para oír y entender el lenguaje cotidiano, especialmente en un ambiente ruidoso. Además, puede generar cefalea, cansancio, mal humor, etc. Otros efectos. El ruido afecta al sistema inmunológico, además disminuye el peso al nacer, aumenta la prematura. Se ha demostrado que el ruido se encuentra asociado con aumentos en la presión arterial, nivel de catecolaminas, epinefrina, glucosa, glóbulos blancos, viscosidad de plasma, triglicéridos y colesterol total. Por esta razón, el ruido se considera como un factor de riesgo para la enfermedad coronaria. ¿Cómo afecta la contaminación sonora a los animales? La contaminación sonora en los animales también se ve afectada en su sistema nervioso central, al igual como pérdidas de audición, tal como en los seres humanos. Sin embargo, incluso llega a afectar en sus hábitos naturales, sus actividades reproductivas e incluso puede ocasionar la migración de especies. ¿Cómo afecta la contaminación acústica al medio ambiente? Bien, la contaminación sonora sobre el ambiente se encuentra relacionada con las dos anteriores, ya que si no hay un receptor, no se podría saber si hay o no contaminación de la misma. No obstante, la contaminación sonora sobre el medio ambiente se la evidencia de mayor manera, como en el caso visto anteriormente, al ser alterada las actividades reproductivas y la migración de especies, debido a que si no hay especies, se altera el entorno y su estrecha relación, como en el caso
de un sistema territorial. En este caso, si la especie modificada, el medio físico, se modificarán las actividades que se realizan atrayendo nuevas especies adaptadas al medio o excluyéndolas por completo. ¿Quién controla la contaminación sónica? La contaminación sonora es controlada a través de entes gubernamentales y locales, especializados en cada departamento. Por ejemplo, para el caso de Quito, Ecuador, se realiza una ordenanza municipal que establece los diferentes límites máximos permisibles para cada zona, los cuales deben ser rigurosamente controlados como la Secretaría del Ambiente u otro ente regulador sobre el cual tenga jurisdicción. Niveles máximos permitidos de ruido para fuentes fijas. Zona de equipamientos y protección. De 6 a 8 de la noche, 45 decibeles y de 8 a 6 de la mañana de 40 decibeles. Zona residencial. De 6 a 8 de la mañana, 50 decibeles y de 8 a 6 de la mañana, 35 decibeles. Zona residencial múltiple. De 6 de la mañana a 8 de la noche, 55 decibeles y de 8 de la noche a 6 de la mañana, 45 decibeles. Zona industrial. De 6 de la mañana a 8 de la noche, 60 decibeles y de 8 de la noche a 6 de la mañana, 50 decibeles. Zona industrial 2. De 6 de la mañana a 8 de la noche, 65 decibeles y de 8 a 6 de la mañana, 55 decibeles. Zona industrial 3 y 4. De 6 de la mañana a 8 de la noche, 70 decibeles y de 8 de la noche a 6 de la mañana, 60 decibeles. ¿Dónde denunciar la contaminación sónica? Puedes denunciar los casos de contaminación en los diferentes entes reguladores o controladores de tu localidad, como se explicó anteriormente. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.